Como todas las semanas nos acompaña mi querido amigo maestro, el doctor Jesús Carlos Barajas. Muchos de ustedes ya lo conocen, sin duda alguna es una pieza indispensable. Y tú sí eres pionero, amigo, en el tema de justicia penal para adolescentes. He de reconocer que el maestro Barajas es mi maestro también. He aprendido un montón de cosas respecto al tema de justicia penal para adolescentes. Y pues es un gustazo que estés acá con nosotros, maestro. Bienvenido. A la orden, un gusto saludarte, amigo. Y pues aprendemos día a día, todos hemos aprendido también de ti, he aprendido muchas cosas, ahora estando ahí en Sicaju. Y pues de alguna manera agradecerte y agradecer a tu auditorio por esta oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, amigo. Pues bueno, el día de hoy, queridos amigos espectadores, vamos a hablar respecto a justicia penal para adolescentes, pero un punto en específico, la abstención de declarar, señalada en el artículo 45 de la Ley Nacional. Pero antes de entrar de lleno a este tema, amigo Barajas, mucha gente dice que postular en justicia de adultos y en adolescentes es lo mismo, que es lo mismo, nada más que tenemos una pseudo de especialistas. ¿Qué tienes que decir a estos comentarios? Pues que realmente quien lo dice, muy probablemente no tiene la especialidad en adolescentes. No lo digo muy probablemente, seguramente no tiene esta especialidad. No es lo mismo desde el momento en que llegas a una agencia del Ministerio Público, desde el momento en la regla de trato procesal hacia con un adolescente, desde el momento también en el que, con independencia de conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tienes que conocer la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes, así como los diversos dispositivos convencionales. En ese orden de ideas yo considero que jamás va a ser lo mismo. Además de un grupo multidisciplinario que tienes que ocuparte de alguna manera para que el adolescente tenga esa protección de esos derechos. Por lo cual, y la mayoría entiende o quiere castigar a un adolescente con el evento próximo que acaba de suceder de Michoacán, de un adolescente precisamente, por poner ese ejemplo, donde desgraciadamente pierden la vida dos maestras, lo vemos todos como un castigo y una pena que el Estado debería de imponerle al adolescente. Cuando estudiamos la especialidad nos damos cuenta que es diferente, el Estado no busca una pena, sino una medida de sanción socioeducativa, pues el horizonte y nuestro pensar cambia conforme al derecho punitivo que nos ocupa en el Estado mexicano. Es por eso que no es lo mismo, jamás será lo mismo. Gracias, amigo. Sí, justo tocas un tema y que creo que es el gran obstáculo que tenemos como especialistas en adolescentes, tratar de dar a entender a la mayoría de abogados o al público en general que el fin es distinto, el fin es socioeducativo, el fin no es de castigo. Incluso yo he llegado a pensar, no sé si coincides conmigo, que la gente confunde justicia con venganza, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que queremos justicia. Bueno, ¿y qué es justicia? Pues castigar al que... No, creo que desde ahí está un poquito errado nuestro concepto. Amigo, ¿qué diferencias importantes existen entre el tema de adultos, tiempos procesales, actuaciones procesales? ¿Cuáles son como las mayores diferencias que podemos advertir en el tema de adultos y en el tema de adolescentes? Ok, yo creo que las principales, amigo, por tomar en cuenta estas, pues es la temporalidad de adultos en adolescentes. Por ejemplo, sabemos que el procedimiento va a empezar con el artículo 211, con sus diversas etapas, que es etapa de investigación, intermedia y juicio. Normalmente, o la Constitución marca más de un año para adultos. En adolescentes, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues nos dice que deben de ser máximo 6 meses. Esto con la salvedad precisamente, otra diferencia importante en el de adultos y adolescentes, que es en caso de que sea una medida cautelar de internamiento preventivo contemplada en el 164 de esta ley, pues se tendrá que revisar de manera oficiosa. Y cuando hablamos de manera oficiosa, pues es decir, no es de que queramos, es de que está tasado, que cada mes se tiene que revisar esta medida cautelar para efecto de si han variado las condiciones que impusieron en su momento o que llevaron a imponer este internamiento preventivo, y si pudieran variar, puesto que debe de ser la medida cautelar más extrema al internamiento, y se debe de optar precisamente por una libertad hacia el adolescente. Contrario a adultos, pues sabemos que para generar las condiciones, una revisión de medida cautelar, si no me equivoco, 163 de la ley adjetiva de la materia, nos indica que debemos de contar con datos
datos o medios de prueba para que cautelar o las condiciones por las cuales el juez impuso en su momento, juez de control, esta medida cautelar, amigo. Entre otras circunstancias importantes también, pues tenemos que en adolescentes no se aplica el artículo 19 constitucional. Es decir, no es que no se apliquen, mejor dicho, no se aplican el catálogo de delitos que se encuentran contemplados en el 19 constitucional como prisión preventiva, esto de corte oficiosa, ni el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, al no estar oficiosamente, siempre vamos a entrar a debate con el agente del Ministerio Público especializado en el momento procesal oportuno, valga la redundancia, de debatir la medida cautelar. No es como en adultos que llegas y si está tasada, pues el juez hay veces que ni siquiera abre debate o le da causa al principio de contradicción y de manera inmediata, toda vez que está en la Constitución, pues está tasado, él solito se pronuncia y ya indica una prisión preventiva de corte oficioso. Aquí en adolescentes jamás va a pasar eso, puesto que no se encuentran precisamente estos delitos en ese catálogo. Sí hay unos delitos o posibles conductas, mejor dicho, que se llaman delitos o lo llamamos delitos, porque se encuentran en un código penal, pero estas van a ser exclusivamente las que se encuentran en el 164 y precisamente por su etario o su edad, mejor dicho, es como se van a imponer una posible medida de sanción educativa y además también una posible medida cautelar, que en este caso pues sabemos que el primer etario de 12 a menos de 14, pues por ningún motivo se le impondrá ninguna medida cautelar, en este caso de internamiento, que marca el 164 de esta ley. Otro significativo diferencia entre adultos y adolescentes, pues es también la temporalidad que pasan con el agente del Ministerio Público, es decir, primero, pues que deben de estar en lugares especiales, que debe de contar el abogado con una defensa técnica adecuada y especializada, también los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público debe de estar especializado y además los centros de justicia donde se encuentren las instalaciones donde van a estar estos adolescentes, así llamados por la ley nacional, pues entonces tendrían que estar en lugares siempre distintos de adultos y con policía especializada también en este caso de investigación, es decir, para la regla de trato. Además de ello, otra generosidad muy importante para adolescentes que creo es muy relevante, es que en todo momento tiene que estar acompañado por una persona de confianza. En adultos evidentemente no sucede de esa manera. Y además de ello, de estar acompañado de esta persona de confianza, pues también se puede tomar en cuenta una regla de trato procesal hacia este adolescente, amigo. Tomando en consideración también que existen varias convenciones, como son las reglas de Brasilia, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, en donde también nos indican que el trato con el adolescente como autoridad debe de ser lo menos impactante. Es decir, no, si es posible hasta los jueces salir sin toga, así lo dicen las reglas de Brasilia. ¿Por qué? Porque a él le podría causar un impacto también en su psique, en su mentalidad, en este caso, como una circunstancia de miedo, de terror hacia la autoridad. Y es lo que se trata de evitar. Entonces jamás va a ser lo mismo, amigo. Otra cosa también, y creo yo que es significativa, es la protesta. Ahorita que vamos a hablar de este tema de la declaración, al adolescente no se le protesta, se le exhorta. ¿Y cuál es la diferencia de una protesta y un exhorto, bajo mi óptica? Pues indudablemente que la protesta de conducirte con verdad va implícito un posible delito cuando no lo haces de esa manera. Es decir, no te diriges hacia la autoridad bajo la verdad. Esa es una protesta. Y el exhortar, pues evidentemente no trae ninguna consecuencia jurídica en caso de que llegases a mentir. Y al adolescente no se le puede protestar para conducirse con verdad, se le exhorta. Otra de sus ventajas, y lo podemos ver todos en las redes sociales, de hecho, en YouTube, TikTok o cualquier otra, pues es que nunca vas a encontrar una audiencia de adolescentes, se protege la intimidad de ellos, se protege esa secrecía de donde están involucrados niños y niñas adolescentes, ya sea administrativo o ya sea, es más, hasta familiar, también se debe de proteger. Sí, amigo, muchas gracias. Así que podemos observar que en las carpetas de investigación o en procedimientos familiares, todos los niños y niñas adolescentes están únicamente con sus iniciales y no así con su nombre completo. Sería otra virtud del sistema para adolescentes, amigo.
Esas serían más o menos algunas diferencias significativas que yo pudiera advertir y valorar. Además, otra especial también, pues sería entonces que los jueces, los juzgadores, te piden como defensa o partes del procedimiento contar con esa especialidad o especialización que debemos de acompañar nosotros cuando vayamos a una audiencia, precisamente para salvaguardar esa tutela judicial efectiva, ya estando con el juzgador, de que cuentas con experticia en niños, niñas, adolescentes, y pues las audiencias son privadas, el principio de publicidad es la excepción, no la regla. Sí se pueden hacer públicas, también no es que sean totalmente privadas, porque el adolescente pudiese decidir en ese momento si la quiere ser pública o no, es decir, o la quiere privada. Ahí sí hay una excepción al principio de publicidad, principio del sistema penal acusatorio. Y otra especial, esta no sería una diferencia, sería más enfocado a los que nos dedicamos al derecho penal en general, pues que si pensamos que la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes es menor al Código Nacional o tiene menor jerarquía o no es tan importante, creo que estamos equivocados, porque es al contrario. De manera supletoria entra el Código Nacional, amigo, tú lo sabes. Entonces, ¿a qué me refiero de manera supletoria? Todo lo que no esté contemplado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues evidentemente lo contempla el Código Nacional, y si es benéfico podemos aplicar el Código Nacional. Entonces tenemos que seguir cultivándonos y estudiando. Como es una especialidad, me queda claro que el eje rector será el Código Nacional, pero aparte tendrías que estudiar la Ley Nacional, amigo. Y amigo, justamente, fíjate que es interesante todas las diferencias porque desde ahí bien lo dices, quien la persona que se atreva a decir que es postular de manera igual, pues obviamente dista mucho de ser un especialista, ¿no? O ser un especializado en este sistema. Únicamente recapitulando, entonces el tiempo máximo que tenemos según la ley nacional, una vez dictado la autovinculación o proceso, hasta el dictado de la sentencia es de 6 meses como máximo, ¿no? Amigo, ¿te ha pasado que llevas procesos de más tiempo, específicamente aquí en Tucumán, como le queremos denominar aquí al bonito establo de México? Mira, la verdad, no me gustaría pronunciarme, pero lo voy a hacer, porque estoy en tu programa. Sí, Este, amigo. realmente, bien lo dices tú, el único centro de internamiento que tenemos, lo sabemos, aquí en el Estado de México, para los 125 municipios, es el municipio de Sinacantepec, donde se encuentra el centro de internamiento denominado La Escuela, así le llaman ellos, en ese centro de internamiento. La verdad, casi la mayoría, si no te hablo de un 9 de 10 adolescentes que llegan ahí por un delito que posiblemente posiblemente, de una conducta, mejor dicho, con apariencia de delito que posiblemente cometió, y llega a Sinacantepec, se queda en prisión, en internamiento preventivo o prisión preventiva. ¿Por qué? Como que es algo tasado, es algo ya tasado en Sinacantepec, o los jueces lo ven de esa manera, que si ya, y lo digo con respeto, que si por ejemplo nosotros que estamos aquí en Nezahualcóyotl, que el Ministerio Público especializado en adolescentes se encuentra en Floresta, o Ecatepec, que es el que corresponde a otra zona geográfica, pues, y van hasta Sinacantepec conforme la medida cautelar o pretendiendo la medida cautelar de internamiento. La mayoría de veces, te digo 9 de cada 10, a mí me ha tocado, se queda en el internamiento. Y no porque el abogado no sepa, no porque el abogado no debatió bien la prisión preventiva o la medida cautelar, en este caso de internamiento, no porque el Ministerio Público, lo digo con respeto, haya justificado los ejes de cautela. En este caso, pues el 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí sí entra de manera supletoria, a eso me refiero, que tienes que conocer las dos aristas, tanto la ley nacional como el Código Nacional. 168, lo sabemos, riesgo de fuga, a grandes rasgos. 169, la obstaculización al proceso. 170, peligro a la víctima o a la comunidad o testigos. Entonces, desgraciadamente, en Sinacantepec, el hecho de estar ahí ya a celebrar una audiencia inicial, la regla es internar, la excepción es no internar. Esa es la realidad. Hay veces que aunque el defensor pelee, lleve documentos, arraigo domiciliario, credencial del lector del papá, es más que el propio adolescente en uso de la voz le diga al juzgador, señor juez, yo quiero estar con mi familia, yo estudio, estoy en la prepa, llevo documentos para acreditar el arraigo escolar, llevo documentos para acreditar que él está trabajando posiblemente de mesero, de otra actividad que se propia a su edad. Pues evidentemente, aún y con todos los documentos, yo creo que la regla para los jueces, lo digo muy respetuosamente, pues es dejar el internamiento. Y pues atinado a esta circunstancia, creo que
Una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es lo que vivimos los que postulamos día a día. Es muy difícil que suceda esta circunstancia que te lo pudieran dar con una medida cautelar diversa, ya sea una garantía económica, ya sea una presentación periódica o cualquier otra que podamos nosotros encontrar en el catálogo del 155 del Código Nacional y 122, si no mal recuerdo, de la Ley Nacional del Sistema Integral, donde nos marca también los 120, no recuerdo exactamente ahorita, donde nos marca las posibles medidas cautelares. Es complicado. ¿Y si he tenido asuntos que han pasado? Claro que sí. Desgraciadamente se dice que son 6 meses, pero cuando llegan esos 6 meses, suponiendo sin conceder, y te encuentres una etapa de juicio o una etapa intermedia por X o Y motivo que hayan llegado los 6 meses, pues no lo dejan en libertad al adolescente y no termina el proceso. Una de las causales pudiera ser por ejercicio de defensa según los jueces, es decir, porque hayas tú interpuesto el recurso de apelación o porque te hayas ido al juicio de garantías. Ellos dicen, no, se atribuye la defensa y pues si contabilizamos, pues no son los 6 meses, ¿no? Otra de las causales puede ser, no, pues está el periodo vacacional y pues nosotros tenemos 20 días de periodo vacacional, 10 días en diciembre y pues tampoco. Y por más que a veces nosotros como defensores quisiéramos hacer valer la parte de que ya se cumplieron los 6 meses o la sexta revisión de medida cautelar, que también puede ser, estamos dejando ese tópico de lado, la sexta revisión de medida cautelar, pues evidentemente ellos continúan en internamiento y hasta que dicte el fallo el juzgador. A mí me ha tocado mucho esa parte, no digo nombres con jueces, pero me ha tocado mucho el juez que a lo mejor ya no están tan bien ahí en él y te sabes, una mujer más que nada, sabes quién es. Pero bueno, nunca, siempre vamos a acabar, ya son los 6 meses y no, ¿sabes qué? Defensa, estás mal. No, sí son los 6 meses, sí, pero aquí no pasa de esa manera. Entonces tenemos que irnos al fallo, ya sea absolutorio o condenatorio, pues para... Lo que sí es que se apuran, eso sí. Como ya haces lío, como ya empiezas a hacer las gestiones pertinentes, pues se apuran y a lo mejor aperciben ahora sí al MP que lleve sus órganos de prueba o a ti como defensor, solamente te va a dar una... También esa es otra parte, ¿eh? Que te acotan los tiempos a ti, pero al Ministerio Público no pasa nada. Y a ti te dicen, si no los traes en la siguiente, se acabó tu oportunidad. Entonces, son muchas cuestiones que están en juego y que, pues nosotros como defensores o asesores jurídicos también puede ser, pues tenemos cierta desventaja, la verdad. Además de que la mayoría de los asesores, ministerios públicos que son adscritos al juzgado, pues tienen a sus jueces. Y estos jueces, pues ya se, no lo quiero decir tan, Tú dilo, amigo, tú tan, dilo, porque lo estoy pues ya pensando y saben, solo si esto lo voy a decir yo. el único que no sabe lo que va a pasar eres tú. Todos los demás ya saben si es absolutoria, si es condenatoria, si cuántas oportunidades más te va a dar. El único que no sabe eres tú y tu adolescente. Todos los demás ya saben el sentido del fallo. Todos los demás ya saben lo que va a pasar en la revisión de medida cautelar y todos los demás ya conocen cómo es adentro de un centro de internamiento, pero pues ni modo, así son las condiciones, nos tocó vivir así. Yo veo eso mal por parte del tribunal y no nada más en adolescentes, en adultos, que tengan a su juez, a su defensor público o a su asesor jurídico público adscrito. Eso yo creo que sí merma a lo que el legislador pretendió hacer en su momento, porque bien que mal existe esa amistad por el paso del tiempo, esa amistad, ese compadrazgo, ese ánimo, ¿no? De tocar asuntos, aunque no esté la otra parte presente. Yo creo que sí atenta contra el sistema, ¿no? Y el único que te repito, el único que no sabe y se queda con cara como ese meme del payasito, que llegas a la audiencia, pues somos nosotros. Sí, amigo, y es que justo, fíjate que yo a todos los alumnos en Sicaju les comento eso. Seguramente te ha pasado un montón de veces que nos ven como los liosos, ¿no? O sea, te ven llegar y desde, ay, viene ese picho mogollán, ay, viene Barajas. Pero es porque los hacemos chambear. O sea, puntualmente yo hablando con amigos, ministerios públicos, le digo, amigo, es que tú eres de casa. O sea, tú, el asesor jurídico, el defensor público, a final de cuentas, el juez les dice qué es lo que van a hacer en la audiencia. Y uno como particular, pues llega con la ley, llega con la dogmática de Hidalgo Murillo, llega con, no sé, las observaciones generales, todos estos tratados internacionales, y los metes en aprietos, porque a final de cuentas
los sacas de su zona de confort, de resolver como siempre han, bueno, que acaban de resolviendo igual, pero intentan darte respuesta a tus argumentos. Entonces, la invitación, amigos que nos ven, es justo eso, de que seamos más los especialistas que estemos en esta materia, porque también, amigo, coincides conmigo, el juicio de garantías no lo agotamos por los mismos tiempos de las temporalidades, o sea, no me va a servir tener a un muchacho en internamiento un año, año, 2 meses que se resuelve un amparo, ¿no? Por una vinculación a proceso, a que si la ley me dice que en 6 meses, 8 meses ya lo tengo afuera, a lo mejor con una medida de sanción en libertad, ¿no? Entonces, sí estamos en desventaja, sí somos bastante incómodos, pero el mensaje creo que es ese, que seamos más las piedritas en el zapato que lleguemos a litigar al tema de adolescentes porque es necesario, es hasta mejor para el sistema. Creo que la profesionalización, el nivel de argumentación incluso incrementaría y pues bueno, la invitación está ahí, súmense, saben que aquí SICAFU tenemos la especialización. Amigo, has tocado de manera magistral muchas diferencias. El tema de la medida cautelar, por acá nos preguntaba en el Facebook, está Oyuela Dula, si estás UNIC, dice que el 122 prohíbe el internamiento preventivo oficioso. Cuando el maestro Barajas habla del catálogo del 164, se refiere a los delitos que pueden ameritar internamiento, pero como bien lo refieres más, la misma ley de adolescentes, creo yo, amigo, desde mi perspectiva, va un pasito adelante del Código Nacional, porque te pide justificación para el internamiento. No lo impone de manera automática, sino es forzosamente justificar e incluso agrega lo que después en adultos vino a agregar el tema con una jurisprudencia que te dice que incluso que el Ministerio Público tiene que motivar por qué las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar los fines, ¿no? Y de hecho tiene, en teoría, el Ministerio Público tendría que decir, fracción primera no es suficiente por esto, fracción segunda tampoco por esto, y entonces motivarle al juez por qué el internamiento es la única medida cautelar que pudiera satisfacer esos riesgos procesales. En adolescentes no hablamos de una oficiosidad o de manera automática, siempre va a ser justificado y más bien prevé los delitos que pueden ser sujetos de internamiento, ¿no? Amigo, en estas diferencias, algo y que yo te confieso, siempre platico con los alumnos de acá de Sicaju, algo que tú me enseñaste y afortunadamente o desafortunadamente en audiencia, ¿no? La abstención de declarar. Cuéntanos qué es la abstención de declarar, dónde está, sirve, no sirve, cuál es tu criterio como defensor y como asesor jurídico. Porque en esa, digo, dándoles el contexto, amigos, muchos de ustedes ya saben esa historia, pero en ese asunto nos enfrentamos su servidor como defensor y el maestro Barajas como asesor jurídico. De hecho, amigo, te comento, cuando llegué a dar mi cédula al área administrativa, dice la auxiliar de sala, no, pero es que ahí está el maestro Barajas. Digo, sí, pero él es asesor. Si usted viene como defensa, le digo, sí, va a estar buena la audiencia, ¿no? Hasta se emocionaron, ya hasta les iba a cobrar cover, amigo, para entrar a ver nuestra audiencia. Y la verdad es que estuvo muy buena, amigo. Cuéntales, por favor, ¿qué es el 45? ¿Qué te nos dice el 45 de la ley nacional? Claro que sí, amigo. No, estuvo, bueno, como paréntesis, sí estuvo buena. Quiero confesarles que, pues, el maestro Mogollado obtuvo una no vinculación a proceso, me recuerdo. Fue no vinculación a proceso por otros temas porque la verdad estuvo muy buena su argumentación, el juez lo valoró y sí estuvo bien, salió victorioso, mejor dicho, ¿no? De esa audiencia, se llevó a su imputada, me parece que era mujer, si no mal recuerdo, un adolescente. Pero bueno, en el tópico que estamos ahorita, amigo, el 45, abstención de declarar. Este numeral 45, si nosotros lo revisamos en la ley nacional, trae un tópico que sí causa, por lo menos a mí, causa, ¿cómo llamarlo? Considero que el legislador se equivocó. Yo, en ese 45. Es mi óptica, es mi forma de ver. A lo mejor alguien tendrá otra óptica. Se equivocó, ¿por qué? Porque ahí dice, en lo medular, ese artículo, que el adolescente debe de abstenerse de declarar, el numeral 45. Y si lo quiere realizar, lo puede hacer, claro, pero lo puede hacer solamente, la palabra clave, ante el órgano jurisdiccional, acompañado de su abogado, evidentemente, y de su persona de confianza. Es decir, cumplir con las reglas procesales para llevar a cabo una declaración. Las reglas mínimas, que en este caso, pues evidentemente es que estés con tu abogado. Yo creo que el legislador se equivoca en un primer momento, y lo voy a poner
en este momento a la mesa, amigo. Se equivoca porque al negarte un derecho que está en el 20 apartado B, fracción segunda, si lo revisamos, indica que podrás declarar en cualquier momento como imputado. Estamos hablando de la Constitución 20 apartado B, como imputado. Derechos de toda persona imputada, pues uno de ellos es declarar en el momento que tú decidas. Está dentro del catálogo de los derechos, no olvidemos esto. El 20B, derechos de toda persona imputada. Ahora bien, el 113 recoge también este precepto constitucional y me parece que está en la fracción tercera del 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendemos que siempre tenemos que ubicar tanto convencionales, locales, constitucionales y la ley nacional, porque todo es de manera supletoria. Entonces, amigo, yo creo que se le está negando el derecho de declarar al adolescente. Y esto lo traigo a colación del por qué. Si tú llegas como defensor a sede ministerial y ves que el adolescente te cuenta a ti de manera privada, ya hiciste, ya te identificaste, ya tienes constancias, tu cédula, lo que sea, el MP te dice, adelante, licenciado, aquí está tu adolescente, platica con él. Y él te empieza a platicar una versión alterna a lo que los policías primeros respondientes y la víctima manejaron al momento de su entrevista. Y él te dice, licenciado, eso no es cierto. Ahí me detuvieron en otro lugar y ahí yo tengo cámaras y ahí hay una cámara del C4, del C2, del C5. Además de ello, tengo dos testigos. Uno es la señora Carmelita de ahí de la carnicería y el otro es el de los tamales. Ellos vieron cómo me aseguraron, cómo me llevaron o me subieron a la unidad, mejor dicho, y yo no traía ningún arma, yo no traía nada, yo ni siquiera participé, yo iba caminando. Entonces, tú le tienes que decir al adolescente si ves viable o no declarar, como si fuera con una persona adulta, obviamente. ¿Viable para qué sentido? Viable porque nosotros como defensores, considero, estamos limitados a declarar por el imputado o declarar por el adolescente. Él lo tiene que hacer de viva voz. Entonces, si no damos una versión alterna, ¿cómo vamos a generar actos de investigación dentro de sede ministerial o en sede ministerial dentro de las 36 o 48 horas? Que esa es otra diferencia, ya lo dijimos, de adolescentes. Dentro de esas 36 horas, con base en su declaración del adolescente, yo podría solicitar actos de investigación 216, 217 del Código Nacional para efecto que el Ministerio Público gire oficio a su policía de investigación, se constituya en el lugar e investigue si hay cámaras e investigue si existe Juan o Pedro, lo que dijo el adolescente. Además de ello, por ejemplo, una pericial en tránsito, amigo, no sé si te ha tocado. Estas periciales en tránsito, hay veces que el perito rinde un informe y no un dictamen. ¿Cuál es la diferencia entre un informe y un dictamen? Pues que el informe evidentemente no tiene las reglas del dictamen, es decir, no tiene una bibliografía, no tiene un planteamiento del problema, no tiene, en este caso, cómo llegó a esas conclusiones, y dice en el informe, yo no puedo emitir ahorita ningún pronunciamiento en tránsito porque no tengo declaración de ninguna de las partes y no tengo videos. También te limita a ese derecho a acceso precisamente a la justicia, considero yo. Además de todo ello, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, amigo, como ya lo sabemos, también nos indica que todo persona, niño, niña o adolescente, en este caso adolescente, puede expresar su opinión sobre cualquier cosa y la autoridad está obligada a escucharlo. Además de que está obligada a escucharlo, también debe de adoptar mecanismos, ya sea judiciales o administrativos, para hacer valer esa integralmente esa escucha y protegerlo. Estaríamos hablando entonces que le estás negando o vedando el derecho constitucional y convencional al adolescente de poder emitir una declaración. Aquí hay un punto importante, amigo, que tenemos que diferenciar. ¿Qué es una declaración y qué es una entrevista y qué es una escucha? Son cosas diferentes. La escucha es lo que estamos haciendo ahorita. Yo te puedo escuchar, tú me puedes escuchar y ya, esa es una escucha. De eso a que te haga caso es diferente, ¿verdad? O tú me hagas caso a mí. O sea, te escucho, me escuchas y hasta ahí. Eso es una escucha. El poner atención a algo, nada más. ¿Que va a causar alguna circunstancia jurídica? Yo creo que ninguna, porque te puede escuchar lo que quiera el policía, te puede escuchar lo que quiera el MP, pero como registro dentro de los actos de investigación no va a tener nada, ni tú tampoco como defensor. Ok, ahora vamos al punto 2, que es una entrevista.
Aquí en Estado de México acostumbran a entrevistar a la víctima, a los testigos, a los policías, a todos, hasta el propio imputado lo entrevistan, dice, le voy a realizar su entrevista. Y estamos hablando de una entrevista, amigo. Es el primer punto. En Ciudad de México, a diferencia, te dicen declaración. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si vemos desde el tópico la entrevista es una información que tú das a alguna autoridad para efecto de producir una posible investigación, como puede ser una entrevista del policía primer respondiente. Eso sí es una entrevista. Cuando llega y te da el IPH, cuando llega y te dice yo iba circulando en la unidad 325, me alzan la mano, me hacen señas y yo voy al lugar, no me consta el hecho, pero yo detengo a tal por señalamiento, por ejemplo, ¿no? Eso es una entrevista. Ahora, ¿qué es una declaración? Una entrevista va a causar alguna investigación o que se arribe una investigación, que sea necesaria por una investigación. Eso es una entrevista. Una declaración, ¿cuál es la diferencia de la entrevista? Pues es un mundo. La declaración debe de contar con las formalidades legales, que todos ya sabemos. Para que yo pueda declarar, necesito que, primero, que esté asistido de mi abogado. Eso es una declaración. Segundo, que se tomen bajo las formalidades, en este caso como adolescente, que esté mi representante también al lado o la persona de confianza que yo escoja. ¿Para qué? Para que al final firmen. Ahora bien, si yo no tengo una declaración, una versión alterna, una teoría del caso, yo que formar como defensor, ¿qué voy a hacer? Desde sede ministerial. Lo puedo declarar en el juzgado como dice el 45, ¿no? Solamente ante el órgano jurisdiccional y que declare allá. Pero en sede ministerial me voy a ir sin nada. Y aquí pasó y ha pasado, amigo, y lo digo muy respetuosamente para los MPs que están aquí, que nos corresponde a la zona, la floresta. A mí me pasó y me ha pasado que no te quieren dejar que declares. O sea, el adolescente no puede declarar que porque el juez dijo que no. Así con esas palabras, ¿eh? Y que si quiero que declaren, necesitaríamos solicitar control judicial para que entonces el juez pueda darnos la oportunidad de escuchar al adolescente. Creo yo, amigo, que ahí el legislador estatal, o que más bien el legislador federal, porque es una ley general, no tomó en cuenta estos tópicos, de que primero debe de ser escuchado, y dos, si lo va a hacer conforme una declaración, también se le debe dar la oportunidad, no puede estar por encima el 45 de la ley nacional, del 20 y del 113, porque el 20 es constitucional, no puede ir en contra, y recordemos que el 112, si no me equivoco, nos dice la diferencia, bueno, más bien nos dice lo que es un imputado. A veces tenemos esa idea de que, no es investigado hasta que no se le formule la imputación, y es acusado hasta que estemos en la acusación, hasta que no se le acuse. Pero no, de manera genérica, dice el 112, si no mal recuerdo, dice el 112 que de manera genérica se le llamará imputado a toda persona que sea señalado por un hecho con apariencia de delito. ¿Y a poco el adolescente cuando es señalado no tiene esos derechos del 20B? Es imputado de alguna forma. Hasta ese momento, así está llamado. Genéricamente se le conoce como imputado. Entonces, amigo, yo creo que el legislador ahí no está tan bien. Yo, bajo mi óptica, no debe de ser esa parte. Debe de tomársele su declaración desde sede ministerial. Además, hay otra cosa importante. El hecho de que tú lo asistas, amigo, con tu cédula, de que tú llegues con la persona de confianza, de que reserva de declarar, es decir, se va a reservar y tome sus iniciales y en sentido negativo. El hecho de una declaración, considero yo, no quiere decir que digas algo. Puede ser en sentido negativo. El hecho de reservarte es una declaración. Tan es así que se lleva bajo los protocolos legales, bajo las garantías judiciales, que es tener a tu defensor, tener a tu persona de confianza, y además de ello te estás reservando, y la reserva se ocupa para el principio de no autoincriminación, amigos, eso ya lo sabemos, es el principio de no autoincriminarse. Pero a ver, muchas veces no es viable declarar, corrijo, es viable declarar. Yo me he llevado varios asuntos, amigo, de adultos y de adolescentes, declarándolos desde sede ministerial. Es decir,
Y uno de ellos, una persona que estaba cortando el cabello, que te traía hasta los cabellos aquí, y lo sacaron de una barbería. Era un robo con violencia, se le atribuyó un robo con violencia y lo agarraron por traer la misma ropa, ejemplo verde, que traía otra persona, ¿no? Y traía los cabellos aquí, y me dice, oye, abogado, mira, aquí tengo los cabellos, pues yo estaba en la barbería, ¿cómo crees? Entonces, ¿lo declaro o no lo declaro? Pues claro que lo voy a declarar. Y manda a tu policía a la barbería. En este momento, Ministerio Público, al momento que yo hago uso de la voz, le solicito que una vez enterado de la declaración que realiza mi representado, te solicito gires atento oficio a tu policía de investigación a efecto de que se construya en el lugar, revisen si hay cámaras, se entrevisten con testigos y derivado de esa declaración, entonces tú tengas que acordar lo que tengas que acordar. Mira, aquí tengo todavía los cabellos, mira, de que estaba cortándose el cabello. Entonces, no puedes negarle ese derecho al adolescente, creo yo, de decir, no puedes declarar hasta que estés con el juez. Ahora bien, si no lo judicializan porque no es internamiento, se va a esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y si los datos desvanecen, voy a poner un ejemplo, un estado de ebriedad, amigo, o con aliento, o un agravante que es el conducir con, y dice, no quiero declarar, no quiero hacer nada, no quiero que me hagas nada, y se desvanecen, o es un, en este caso, un acto de investigación que no se puede, es irreproductible. Entonces, ¿cómo le vas a hacer si en ese momento ya no se puede tomar? Porque no hubo una declaración, ¿no? El juez no va a tener desde sede, más bien el Ministerio Público no va a tener con qué base, va a tener una teoría alterna. Se supone que el Ministerio Público, conforme al 131, debe de garantizar los derechos de todas las personas, ya no es como antes, ¿no? Se supone que es el órgano acusador, pero aparte de ser un órgano acusador, debe de dirigirse con probidad. Y si él te está dando una versión alterna, pues tienes la obligación de poder mandar actos de investigación. Supongamos que el adolescente venga golpeado y yo le diga, vas a declarar, ¿quién te golpeó? Me golpeó el policía. ¿Cuál policía? El que me trajo. O me golpeó, me quiero querellar por mis lesiones, porque fue una riña. La víctima dice que yo le robé, pero yo no le robé. Nos golpeamos y entonces de ahí se suscitó, dice ahora que le falta su teléfono. También el adolescente también trae lesiones, amigo. Si trae lesiones el adolescente, Creo que tuvimos fallas técnicas, amigo, ¿nos escuchas? perdón, me tuve que conectar de mi celular, no sé qué pasó aquí, me sacó la sesión, pero ya me conecté rápido. Ok. Eh, Creo que nos quedábamos, amigo, o nos quedábamos precisamente donde el adolescente trae lesiones y él quiere querellarse también por las lesiones. Y el Ministerio Público dice, ¿sabes qué? No puedes querellarte. ¿Por qué? Por el artículo 45, tú tienes ahorita calidad de imputado. No puedes declarar. Entonces, yo creo que hay muchas aristas ahí, amigo. Considero que lo puedes tomar como asesor o como defensor. Ese día en la audiencia que estuvimos nosotros, si te diste cuenta, evidentemente lo que realicé fue un ejercicio conforme al 97, párrafo segundo, una nulidad conforme a ese artículo. Se solicitó la nulidad aplicando ese artículo y el juez la obsequió. Él era el criterio que efectivamente tendría que anular esa declaración o entrevista, como le llaman aquí, que propiamente es una declaración de la persona imputada en este caso. Y la anuló. Entonces dijo, la dejo sin efecto. Entonces, pues de alguna manera nos sirve para los dos lados, ¿no? Podemos invocarla o no, según como nos corresponda, del lado que estemos, asesor o defensor. Pero aquí lo importante, amigo, no sé qué piensas tú y el auditorio, ¿cuál sería lo adecuado? ¿Dejarlo declarar
o no dejarlo declarar. ¿Por qué? Porque también hay literatura en donde indica que no se viola un derecho, sino que se protege ese ejercicio con el juez. O sea, lo que está haciendo la ley es no violando su derecho a declarar, pero sí protegiendo su ejercicio. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en las instituciones para poder hacer una declaración, para que no te autoincrimines. Entonces, el legislador dice, bueno, conforme al 45 esa potestad solamente la voy a dejar para mí, juez, es decir, solamente ante el órgano jurisdiccional que tú puedas declarar. ¿Será prudente, amigo? No sé qué consideras tú al respecto. Sí, fíjate, amigo, que es un tema bien interesante e importante y que es propio de la justicia penal para adolescentes. Yo, al igual que tú, considero incluso que es hasta una restricción del derecho de defensa, porque bien lo refieres. Si mi teoría del caso se va a basar en acreditar una teoría del caso obviamente distinta a la de fiscalía, ¿qué le va a dar idoneidad y pertinencia a mis datos o a mis medios de prueba? Pues la declaración de mi representado. Si no tengo la declaración de mi representado, obviamente voy a ofrecer datos y medios de prueba y me va a decir el juez, bueno, sí, luego, ¿esto qué? Este segmento probatorio, ¿qué segmento fáctico va a sustentar? Entonces, desde mi punto de vista como defensor, es una restricción al derecho de defensa, pero como bien lo refieres, yo creo recordar que puntualmente este sistema surge del artículo 37, artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, y fíjate que hace no mucho, amigo, fui a una intermedia. Tengo un asunto en el cual utilizan la declaración de mi representada, pero para armar toda la teoría fáctica de fiscalía. O sea, tienen el dicho de mi representada en entrevista en Toluca, en Sinacantepec, adolescente, donde ella narra cómo sucedió el hecho. Entonces, ese es el único dato de prueba de cargo que tiene fiscalía. A partir de ahí, hace su pericial en psicología, hace su pericial en criminología, hace su informe de investigación. Yo llego a la intermedia y debato la exclusión de esos medios de prueba por ilícitos. Digo al juez, señor juez, es ilícito en atención a que a mí el maestro Barajas me enseñó que el artículo 45 prohíbe que el adolescente declare y todos estos medios de prueba surgen de esa declaración que le hace el adolescente en sede ministerial. Entonces, el juez dijo que no, que sí podía declarar el adolescente en sede ministerial, que porque es un derecho de defensa, ¿no? Pero bueno, ahí yo llevaba preparados unos argumentos con este tema de la convencionalidad y específicamente la observación general número 24 a todo público que nos observa. Las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño son como estas recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hace a los estados que firman este tratado internacional para que se cumplan mejor los artículos del tratado, ¿no? Puntualmente, la observación general número 24, párrafos 58, 59 y 60, nos dice el párrafo 60, el niño debe tener acceso a asistencia letrada u otra asistencia adecuada y debe contar con el apoyo de un progenitor, tutor o legal adulto durante el interrogatorio. El tribunal u otro órgano judicial, o sea, desde aquí nos está limitando al juez, porque nos dice el tribunal u otro órgano judicial, al considerar la voluntariedad y fiabilidad de la admisión de culpabilidad o la confesión de un niño, debe tener en cuenta todos los factores, incluidas la edad, madurez, duración del interrogatorio y de la custodia, con el fin justo de lo que acababas concluyendo, amigo, de proteger ese derecho de no autoincriminación. Y lo traduzco al igual que tú. Hay tan poca confianza en la autoridad ministerial o en la autoridad de procuración de justicia que la convención dice, espérame, mejor si quiere declarar, pues que lo haga ante el juez, ¿no? Le tengo más confianza al juez que va a proteger ese derecho y mejor lo reservamos. Entonces, ese artículo 45 está ahí en la ley. Justo ahorita que estabas argumentando el tema de la restricción. Lo que dijo el maestro Barajas fue lo que yo dije en esa audiencia. Ahorita no sé por qué estás de coteras. Nada, no es cierto. No, incluso fue un padre porque salimos del receso, dio el juez un receso para resolver. Y yo le digo, amigo, no sabía que existía eso. Y él me dice, pues yo sí, pero lo ocupo. Yo hubiera dicho lo mismo que tú si fuera defensor, pero igual ahorita estoy de asesor. Entonces, como bien refiere el maestro Barajas, creo que es un tema de dualidad. Hay que usar el 45 según los intereses que representemos, aunque yo creo que si está en la ley y es una ley especial, pues tiene que regir el principio de especialidad, ¿no? Cuando dos cosas estén previstas en diferentes normas, pues hay que aplicar la del especial en la materia, que en este caso es la ley nacional. Pero insisto, va a ser un tema práctico que lo ponemos en la mesa de todos ustedes para efectos
la litigada, ¿no? O sea, cuando nos convenga, pues vamos a hacer uso del 45 en ese sentido, de que no puede declarar, y cuando no nos convenga, pues de que sí puede declarar, porque es un derecho. Incluso yo recuerdo mucho este tema de que yo le decía al juez, señor juez, es que un derecho fundamental no va a estar por debajo de una formalidad. El 20 constitucional dota al adolescente de este derecho fundamental que es declarar. No le puedo restringir ese derecho, ¿no? Pero es un tema pues que está ahí, ¿no? Está en la ley, que ojalá se sigan haciendo más criterios al respecto. Insisto, desde mi perspectiva, creo que es una restricción al derecho de defensa. E incluso, por ejemplo, ahorita tú ponías el caso de una flagrancia, ¿no? Pero en la investigación en mesa de trámite, Ministerio Público de Adolescentes también puede tomar las determinaciones de abstención de declarar, no ejercicio de la acción penal, archivo temporal. ¿Cómo va a tomar esas determinaciones si no le doy una historia? Si no hago declarar a mi representado o representada y que partiendo de la versión que él tenga, pues armar un segmento probatorio, armar una teoría del caso para efecto de lograr esas determinaciones. Si la ley de adolescentes me dijera, ¿sabes qué? El único que puede determinar la investigación es el juez, ah, pues igual, ¿no? Porque entonces sí, solamente ante él pudiéramos declararlo, pero no, pues en la investigación se puede acabar de maneras distintas, que son estas determinaciones que tiene el Ministerio Público, y que si no declaran nuestros adolescentes. Yo, por ejemplo, en las clases, y tengo, fíjate que en Ciudad de México, amigo, un asunto que ahorita voy a hacer ese ejercicio didáctico de solicitar audiencia para recabar la declaración de mi representada, ¿no? Yo les digo a los alumnos, bueno, nos prohíbe, pero eso no impide a que solicitemos auxilio judicial, ¿no? O una audiencia de control, bueno, no de control judicial para que pueda declarar nuestra representada y entonces darle cabalidad al 45. Lo voy a hacer apenas como, insisto, ejercicio didáctico, a ver qué resulta, y pues ya se las estaré compartiendo. Pero así el tema en adolescentes, o más bien en esta abstención de declarar, tiene estas dos partes, porque hasta, como bien lo referías, en el tema de los ministerios públicos, pues ¿cómo determino un hecho de tránsito si no tengo la entrevista o la versión de una de las partes, que en este caso es el adolescente, ¿no? Entonces sí se generan ahí varias lagunas, que sí coincido también, yo creo que el legislador interpretó mal, quiso a lo mejor copiar literalmente este artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño y por eso es que restringe al uso de, o más bien, a la participación del juez para que el adolescente declare, ¿no, amigo? De hecho, sí, si te das cuenta, amigo, no hay jurisprudencias al respecto, ¿eh? No hay criterios, no hay orientadores, no hay preceptos, nada, o sea, no existe nada en cuanto al tópico del 45. Es muy vaga mm, en este caso, la investigación que se ha hecho sobre este numeral o algún precedente, no hay. Si le buscas, no existe. Y los precedentes, pues como bien tú lo manifiestas, lo tenemos que hacer nosotros. No hay nada escrito. Yo, la verdad, estoy en desacuerdo que se cierren. En este caso, y lo comento por la Fiscalía de aquí del Estado de México, son muy cerrados en el aspecto de que el juez dijo que no. Y como el juez dijo que no, pues entonces no. A ver, espérame, pero el juez no manda. Él mandará en su sala, pero hay otro criterio de otro juez, o hay otro juez que, como tú lo dices, a lo mejor la juez o juez que te tocó dice, no, ¿sabes qué? Para mí, la convención y el ser escuchado no es lo mismo a declarar. Él fue escuchado, sin embargo, la declaración conforme a las formalidades se tomó y para mí es válido y no se puede excluir. No, para mí es una formalidad que ya está y no entra dentro de los supuestos de la exclusión en una etapa intermedia, por poner un ejemplo, o una nulidad. Pudiera, 264 me parece que es, ¿no? La nulidad. Pudiera ser entonces que para ella esté bien o para él. Y eso no quiere decir que también esté mal. Puede ser que esté bien. Aquí tendríamos que llegar pues a causar precedente, a causar criterios orientadores, a ampararnos, a apelar, bueno, a inconformarnos, mejor dicho, para que ver qué dice la sala, a ver qué dice otra persona que no piensa igual que yo y que el juez, ¿no? A lo mejor va a haber otra persona que va a pensar otras circunstancias, que es un tema también importante. Por ejemplo, en la especialidad o especialización, pues en este caso, bajo el tópico de el juicio de garantías, pues se supone que el juez también debe de ser especializado, el juez federal, ¿verdad? Pero ese es otro tema que no marca la ley tampoco, solamente lo marca a órganos jurisdiccionales locales. Y pues conforme a la supletoriedad, pues son ellos quienes. Ahorita me parece, amigo, que hay algo ya se está armando en la Fiscalía General de la República también, que ya existen fiscales especializados en adolescentes
y creo que en algunos estados ya están empezando a resolver también jueces federales. Quién sabe, no, no tengo bien esa circunstancia, pero lo voy a revisar. Pero sí, aquí se trata de eso, amigo. Yo creo yo, por ejemplo, ¿qué haría? Si me aplican el 45 y no me dejan declararlo, lo promuevo. Yo lo promuevo. Al estar, digo, tenemos que buscar la forma, la sagacidad esa es la que busca el cliente, el abogado. Si a mí me dice el MP, no, no te lo voy a dejar declarar, ok, no te preocupes, nómbrame. Una vez que estoy nombrado, en uso de la voz, yo aviento toda la carne al asado. Una vez que tengo acceso a los registros de investigación y que tuve comunicación con el adolescente, en este momento te solicito, uno, realices la investigación de esto, toda vez que a mí me dijo el adolescente esto y esto. O lo hago por escrito y que me ponga las iniciales del adolescente y su persona de confianza, ¿no? En este caso. Y lo ingreso, lo promuevo por escrito para que recaiga un acuerdo. A ver qué me va a decir. El otro tópico que yo había visto es que los ministerios públicos solicitan audiencia de control. Ellos mismos solicitan audiencia de control, como tú bien lo dices, para que el juez les dé la audiencia y pues puedan con control judicial llevar a cabo esa declaración. Pero también yo no lo veo muy viable porque pues hasta cuándo nos van a dar un control y luego si es en la noche. O sea, es muy complicado, ¿no? El tema también. Ese es el detalle, amigo. En adolescentes, las circunstancias son diferentes y este es algo que hay mucha diferencia en adultos. En adultos ya sabes casi casi el caminito, ¿no? Para poder llegar al fin. Aquí vamos topando todas con piedras y qué bueno que el legislador no voltea a ver mucho a la ley nacional, amigo. ¿A qué me refiero? No ha habido reformas importantes. Ya hay a la Constitución, ya hay al Código Nacional algunas, es más, al Código Penal para el Estado de México, pero a la ley nacional, hasta ahorita yo considero que no ha habido ninguna importante de trascendencia. Y retomando el tema, ¿no? Del arma, por ejemplo, vamos a suponer en un asunto mediático que lo dijimos hace un momento, el de Michoacán, el asunto de Michoacán ahorita de las armas de las maestras, bla, bla. ¿Cómo quieren saber qué pasó o de dónde sacó el arma si no lo dejan declarar al adolescente? ¿Qué tal y hay una autoría, en este caso de instigador? Hablo desde sede ministerial, no con el juez. ¿Cómo sabes que no hay una autoría de instigador? O alguna otra que maneje el Código Penal de Michoacán, desconozco, ¿verdad? Pero los tipos de coautorías ahí. Pero puede ser. Y libremente puede declarar, para mí, siempre y cuando esté con su abogado, y es un derecho, todos lo sabemos. El derecho a declarar es en cualquier momento del procedimiento. Es más, desde el momento de su detención, si él lo quiere hacer de esa manera. Y aquí pues estás pasándote por el arco del triunfo todas esas disposiciones de la Constitución, ¿no? Ese sería el comentario, amigo. Y amigo, es que es bien interesante y justo lo que dices, el tema de que nada esté escrito, ¿no? Y cómo tenemos que hacerle, pues practicando evidentemente desde el conocimiento, ¿no? No vamos a ir a practicar cosas que de repente veamos en Suits o en el abogado de Lincoln y digamos, ay, no, mira, se ve bien padre acá. No, no, obviamente que tienen que estar en la ley. Y el gran obstáculo que tenemos justo es eso, no tenemos criterios, no tenemos jurisprudencias. ¿Por qué? Primero, pues porque no hay jueces federales o no hay autoridades federales especializadas. Una de las esperanzas que tengo con el tema del 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya ves que de repente todos se volvieron locos y dije, ay, no, ahora vamos a ser especialistas en derechos de infancia y adolescencias porque si no, no vamos a poder postular en materia civil. Ojalá y ojalá sea un movimiento para que obliguemos a la Judicatura Federal a crear tribunales tanto de distrito, especializados, de colegiados, mismos jueces de control en materia federal, ¿no? Sin duda alguna, justicia penal para adolescentes es un mundo que los que estamos en este nos divertimos mucho, amigo, aprendemos mucho, ensayamos muchas cosas. Yo te comentaba este asunto de la Ciudad de México que tengo. Aquí en la ciudad, contrario a lo que piensan en el Estado, incluso me dijo la MP, Lick, tráigame la entrevista de su clienta por escrito. Así de, ¿y el 45? No, aquí no pasa nada, aquí sí pueden declarar, pero nada más con fines didácticos voy a solicitar audiencia ante el juez a ver qué me acuerdan en Ciudad de México, a ver cuál es el criterio aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero así las cosas, querido amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna se quedan un montón de temas en el tintero. Ojalá nos des otra audiencia para hablar de, por ejemplo, simplemente el tema de medidas cautelares. Creo que es un tema importantísimo porque bien refieres tú, se aplica de manera supletoria el Código Nacional 168, 69 y 70, pero no los mismos argumentos van a ser para adolescentes, ¿no? Yo
seguramente tú también has llegado a una audiencia donde te diga el MP, pues riesgo de sustracción porque no hay un comprobante de domicilio a nombre del adolescente. Pues no, es un adolescente, ¿cómo va a tener un domicilio, no? O más bien un comprobante a su nombre, pues obviamente, ¿no? Entonces, amigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sin duda alguna fue una plática muy fructífera. Este 45, seguramente muchos de los que nos ven no tenían conocimiento de él, pero pues bueno, ahí está en la ley nacional. Amigo, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, tu número celular, si lo quieres dar, tu despacho, ¿dónde se encuentra? Sí, amigo, yo me encuentro en Facebook como J. Carlos Barajas, a la orden, y número celular 5510-085750. Estamos aquí en López Mateos antes de llegar al bordo de Chaca, previa cita, cualquier circunstancia en la oficina. Y atendiendo a lo que acabas de decir, amigo, para cerrar, creo yo que, por ejemplo, en Ciudad de México hay un tópico importante. Si tú no, mal llamado, contestar acusación o ofrecer pruebas, no lo haces en adolescentes, te previenen, te dan 2 días y si no te quitan tu número. Así nos han prevenido a nosotros, ¿eh? Cuando a veces dices, bueno, voy a llegar a una suspensión condicional o voy a llegar a otro tipo de circunstancia, no me voy a ir a un juicio, pues evidentemente si no contestas acusación, te previenen y tienes que hacerlo en el término que la unidad de gestión judicial de Sullivan te establece o el juez de trámite de control en la unidad de gestión judicial te establece un plazo de un día, por ejemplo, 24 horas, y te dicen, ¿eh? De no hacerlo, para mí no eres una defensa técnica. En serio, Sí, es otro que aquí no hacen en el Estado tampoco, ¿eh? O sea, hay diferencias particulares de esos temas. fíjate, en el Estado de México lo que me ha pasado es que te dice, se te venció el plazo para contestar acusación, precluyó tu derecho. Y nada más te acuerdan así y medio se escandaliza un poquito la familia, ¿no? Porque dice, oiga, Lick, pues ¿cómo que precluyó mi derecho? No lo entiendo, pero creo que quiere decir que usted la regó, ¿no? Pero sí, en Ciudad de México sí te dan un tiempo, otros 2 días, un día o 24 horas para que exhibas aunque no vayas a ofrecer pruebas ni nada, pero te exigen que hagas la contestación de acusación. Un montón de tópicos, amigo, que seguramente estaremos hablando más al respecto. Muchas gracias. Todas las personas que quieran contactar a un abogado especializado, Maestro Barajas es el pionero en este sistema. Él sí es el máster de máster en el mismo. Y pues bueno, recordarles, amigos, el próximo 18 de abril tenemos una cita en el Auditorio Alfredo del Mazo. Amigos, te esperamos ver por allá. El 8º aniversario del Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Vamos a tener mesas muy interesantes. 9 de la mañana, Auditorio Alfredo del Mazo. Por allá los vemos, la entrada es totalmente gratuita y pues amigo, no me queda más que agradecerte siempre a tu disposición. Sabes que eres una persona bien querida por toda la comunidad Chicaju, todas las personas están ya implorando porque les des clases, porque se quedaron muchos enamorados con las anteriores que les diste, estás en nuevos grupos. Y pues bueno, también recordarles, acá en Cicaju tenemos la especialidad en justicia penal para adolescentes, obviamente el maestro Barajas es parte de la planilla docente, entre muchas personas más que son importantes en este tema y desde el tema práctico, ¿no? Creo que ese es nuestro punto diferencial, amigo, que acá en Cicaju comulgamos muchas personas que sí practicamos el sistema y que no únicamente pues, venimos a leer la ley nacional, ¿no? Amigo, muchas gracias. Estamos en contacto. Todo el público televidente o todos los que nos vieron acá por Facebook, muchas gracias. Ya me mandaron mensaje acá que mañana jugamos. Sí, mañana jugamos. Quiere echar cáscara mañana, ya los esperamos. Échame mensaje. Amigo, muchas gracias. De verdad agradecido siempre. Y pues a todo el público, gracias por estar acá. Gracias por sus comentarios. Ahí les daremos respuesta poco a poco. Pues cuídense mucho y felices audiencias. Hasta luego. Un abrazo, amigo, felices audiencias a la orden. Gracias.